En el mundo de las máquinas herramientas existen dos grandes grupos muy diferenciados entre sí. Aquellas que funcionan de manera prácticamente autónoma, pero hacen un trabajo repetitivo. Tal es el caso, por ejemplo, de las máquinas que envasan un líquido o que pesan determinada cantidad de un alimento, por ejemplo. Estas máquinas tienen unos algoritmos de funcionamiento relativamente sencillos y muchas veces ni siquiera necesitan un programa para su funcionamiento. Es decir, la electrónica necesaria para su control y funcionamiento es una electrónica muy básica o elemental y se limita muchas veces a unos relevos electromecánicos, sensores de posición, sensores de peso, de presión. El otro gran grupo es el que estamos viendo en este ejemplo del vídeo. Son las máquinas CNC o máquinas controladas por control numérico computarizado. Mientras vemos este vídeo de un ejemplo de una máquina con un programa muy complejo de CNC, ya que la pieza que está fabricando es una pieza bastante complicada, como es la fabricación de un cigüeñal para 2 cilindros. Entonces vemos que la única intervención humana prácticamente durante todo este proceso es solamente el suministro del material para que la máquina inicie todo el proceso. Esto es solamente un programa para fabricar esta pieza. Pero bueno, sigamos con lo que es el CNC. El control numérico por computador, o más comúnmente conocido como CNC, es un sistema que permite controlar en todo momento la posición de un elemento físico, normalmente una herramienta, que está montada en una máquina, como lo que estamos viendo en el vídeo. Esto se consigue mediante un programa y un conjunto de órdenes añadidas. Con ambos se puede controlar las coordenadas de posición de un punto, en este caso la herramienta que trabaja el producto, respecto a un origen, la posición de la máquina. Es decir, las dos tienen que estar sincronizadas, porque la máquina se encarga por una parte de mover la pieza de una posición a la otra, dar las diferentes vueltas, desplazarla, etc. Y la herramienta ejecutar su parte complementaria. En pocas palabras, estamos trabajando con una especie de GPS, pero aplicado al mundo de los mecanizados y muchísimo más preciso. Si tuviéramos un cubo, cada una de las aristas se compondría de unas coordenadas propias y únicas. Así, para dirigir una punta de una herramienta al tocar cada una de las coordenadas, solo hay que introducir las órdenes pertinentes en el programa. Se cargará en la máquina, la cual ejecutará todos los caminos. La primera cifra representa el desplazamiento sobre el eje X, la segunda sobre el eje Y y la tercera sobre el eje Z. Como se puede observar, el trabajo se realiza sobre un plano tridimensional. Es decir, no solo controla las coordenadas que hemos visto, sino también la manera de desplazarse entre ellas, su velocidad y algunos parámetros más. Un CNC es un equipo totalmente integrado dentro de una máquina herramienta de todo tipo de mecanizado. Puede ser de corte, por láser, por cepillado, por aplanado, por curvado, etcétera, etcétera. La pregunta lógica es, ¿y para qué me sirve el CNC? Pues como hemos dicho, nos permite controlar en todo momento cuáles son los movimientos de una herramienta y de una pieza dentro de una máquina. Esto nos permite fácilmente elaborar piezas personalizadas
y más que todo cuando no son piezas que se fabrican en serie o que se fabrican en serie y que requieren gran precisión. Un ejemplo es esta pieza que está fabricando esta máquina CNC. Se trata de un cigüeñal para un pequeño motor, el cual ya está descontinuado. Entonces se recurrió a este sistema para poder fabricar esa pieza. Tengo en mi familia 2 personas que trabajan con esto, y uno de ellos se especializa en fabricar turbos para barcos y el otro de mi familia fabrica piezas para maquinaria pesada que ya están descontinuadas, piezas que no se consiguen, y con este sistema o con esas piezas recuperan máquinas que valen mucho dinero y vuelven a funcionar. Pero bueno, vamos a ver un poco de la historia de esto, porque realmente si pensamos que el sistema CNC es nuevo, pues realmente no lo es. Las primeras máquinas de control numérico computarizado se construyeron en los años 40 y 50 por el ingeniero John Parsons, basadas en las máquinas existentes con motores desmodificados, cuyos números se relacionan manualmente siguiendo las instrucciones dadas a través de una tarjeta perforada. Recordemos que en aquel tiempo, en los años 40 o en los principios de lo que fue la era de la computación, toda la información y las instrucciones se guardaban o se almacenaban en tarjetas perforadas, o lo que no sé si alguno alcanzó a conocer, parecían una cinta de una película con perforaciones en diferentes partes. Esto había que saber hacerlo, y lo mismo tenía que existir las máquinas adecuadas para poder interpretarlo. Estos mecanismos iniciales se desarrollaron rápidamente con los equipos analógicos y digitales. El abaratamiento y miniaturización de los procesadores ha generalizado la electrónica digital en todos los tipos de herramientas, lo que dio lugar a la denominación de control decimal numérico, control numérico por computadora, control numérico por computador o control computarizado CNC, para diferenciarlas de las máquinas que no tenían computadora. En la actualidad se usa el término control numérico para referirse a este tipo de sistemas con o sin computadora. Este sistema ha revolucionado la industria debido al abaratamiento de microprocesadores y a la simplificación de la programación de las máquinas de CNC. Incluso últimamente se ha popularizado mucho más la programación CNC por medio de los famosos Arduinos, los cuales, como todos saben, son circuitos muy económicos relativamente y de gran potencial en cuanto a programación. Existen algunas pequeñas variables entre un torno, por ejemplo, y una máquina fresadora en cuanto al movimiento. En el caso de un torno, hace falta controlar los movimientos de la herramienta en 2 ejes de coordenadas: el eje de las X para los desplazamientos longitudinales del carro y el eje de la Z para los desplazamientos transversales de la torre. En el caso de las fresadoras se controlan también los desplazamientos verticales que corresponden al eje Y, y para ello se incorporan servomotores en los mecanismos de desplazamiento del carro y la torreta. En el caso de los tornos y en la mesa de la fresadora. Dependiendo de la capacidad de la máquina, esto puede no ser limitado únicamente a 3 ejes, ya que existen otros tipos de desplazamientos, por ejemplo cuando la máquina cambia de herramienta. Aparte de aplicarse en las máquinas herramientas para mecanizar metales con alta precisión, el CNC
se puede emplear o se emplea en la fabricación de muchos otros productos, por ejemplo en la carpintería, en ebanistería, en la inyección de plásticos, etcétera, etcétera. La aplicación de CNC en las máquinas herramientas han hecho aumentar enormemente la producción, donde se fabrican miles y miles de piezas en una hora o en un día. ¿Qué tal nosotros con la gran demanda que existe de productos en el mundo? Un ejemplo, fabricando un celular a mano. No habría operarios suficientes para satisfacer la demanda mundial de estos aparatos. Por eso se recurre al control numérico computarizado, es decir, son máquinas construyendo máquinas, lo que incide directamente en el precio final de todo producto hecho por este medio, ya que aumenta la calidad, aumenta la producción, disminuye mano de obra y todo quedamos contentos. El único problema pues es que a la larga esto genera desempleo, porque los operarios o la gente que se necesita para manejar este tipo de equipos son personas muy especializadas y relativamente pocas, porque la máquina ejecuta la mayoría de todos estos procesos. Ahora analicemos un poquito lo que es la programación o funcionamiento de una máquina CNC. Cuando se va a fabricar una pieza que es relativamente sencilla, sin muchos coordenadas o desplazamientos difíciles, el operario puede sencillamente, en el momento que va a fabricar la pieza, introducir los datos en pantalla y se ejecutará el proceso tal como él lo desea. Pero hoy día la otra alternativa es cuando se diseña una pieza bastante compleja en un programa determinado. En todo el proceso de diseño de determinada pieza se va creando automáticamente el archivo de coordenadas, y ese archivo sencillamente, cuando la pieza se termina de diseñar, se lleva a la máquina CNC y ella lo interpreta y por lo mismo ejecuta la construcción de la pieza. Personalmente poseo un software de electrónica y cuando diseño mis circuitos, este programa automáticamente me genera un archivo que se denomina Herbert. Cuando necesito que me fabriquen determinada placa, sencillamente le doy al proveedor o le entrego el archivo Herbert y él en su máquina interpreta qué es lo que necesita hacer y sencillamente lo hace y me entrega el producto terminado. Cuando se hace un archivo para determinada pieza o elemento que se vaya a fabricar, esto se llama una programación de bloque. Antiguamente, como les decía al inicio del video, se empleaban tarjetas perforadas para grabar o guardar esa información. Allí estaban todos los datos y todas las coordenadas necesarias para la ejecución de determinado trabajo. Luego se pasó ya más adelante a los discos de 3,5, que son ya algo anticuado, pero hay máquinas aún antiguas que todavía emplean ese sistema. Hoy día se emplean ya las memorias USB y memorias Compact Flash para guardar y ejecutar esos programas, ya que en un solo programa está todo lo necesario para fabricar cada una de las piezas que necesitamos o que requerimos. El mundo del CNC o control numérico computarizado es un mundo ilimitado, no tiene fin. Mientras exista tecnología, mientras existan piezas para fabricar, para construir, allí estará el CNC.
abaratando costos, facilitando los procesos y mejorando la calidad. Amigos, muchas gracias por llegar hasta este punto del vídeo y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto. 우리가